protegerá contra las reinfecciones, podrá, digamos, esta variante hacer frente a la vacuna. Ese es lo que quiero conversar con ustedes. Y el segundo tema va a ser sobre las reacciones adversas, reacciones secundarias de las vacunas, para que ustedes sepan qué reacciones es, quiénes pueden ser las reacciones, quiénes no se deben vacunar, y de esa manera perderle el miedo a las vacunas y sobre todo hacer frente al movimiento antivacuna, que ante cualquier reacción ya comienza a aconsejar pues que no nos vacunemos, ¿no? Entonces, son los dos temas, ¿no?, que vamos a hacer ahora, ¿ya? Bien, se ve bien, ¿no? Perfecto. Se ve bien Perfecto. ¿compartido? Perfecto, perfecto. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el futuro de las vacunas contra el COVID-19 en nuestro país? Lamentablemente, digo lamentablemente porque teníamos la esperanza cuando empezó en marzo el COVID en nuestro país. Unos meses antes empezaron en Europa y el 2019 en diciembre, Wuhan, en China, pues que el 2021 probablemente esté tranquilo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber segunda ola? En Europa ya están hablando de ya la tercera ola. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Más o menos en el Perú hay casi 1.800.000 contagiados desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Ya ha habido prácticamente son cifras del domingo, sábado, domingo, casi más o menos 60.000 fallecidos en nuestro país. Lima tiene 811.000 infectados, de los cuales han fallecido más de 26.000. Y el Callao tiene 90.000, de los cuales han fallecido más de 3.000. Si ustedes suman 811.000 contagiados en Lima y 90.000 en el Callao, un poquito más de la mitad de contagiados en el Perú están en Lima y Callao, casi el 60%. Y si hablamos de muertes, que es casi 60.000 muertes, sumamos 26.000 muertes en Lima y más de 3.000 muertes en el Callao, casi la mitad de las muertes en el Perú están sucediendo en Lima y Callao. Es por eso que se ha preferido Lima y Callao, no por la preferencia Lima y Callao, sino porque ahí están las infecciones y las muertes en la mitad de los casos, ¿no? Y además porque cuando vino la Pfizer, pues menos 70 grados, pues no todas las regiones tienen esta logística para almacenar la vacuna de Pfizer. Por eso es que el gobierno peruano está comprando ya AstraZeneca, está comprando otras vacunas, ¿no? Ya llegó AstraZeneca que está yendo a la región. Pero bueno, las vacunas eran pues la esperanza para hacerle frente a esta pandemia de COVID, porque sabemos que por más que nos han metido la propaganda, pues no hay un tratamiento específico, ¿no? No es que la ivermectina destruya el COVID, o el tión y el ajo y la cebolla podamos protegernos, o la citromicina, o el dióxido de cloro. No hay un tratamiento científico demostrado, ¿no? Acuérdense que la medicina es ciencia, y la ciencia significa evidencia, demostración, ensayo clínico. La vacuna sí es una evidencia que no va a proteger, pero quiero compartir con ustedes cómo nos va a proteger ahora con estas variantes, por lo tanto, cuál es el futuro de la vacuna contra el COVID-19. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado, que más de la mitad de los pacientes infectados están en Lima y Callao, y casi el 45% de la muerte sucede en el Lima y Callao, ¿no? Estos son los casos en el Perú y los fallecidos hasta el día del sábado, domingo, ¿no? Bien, la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 hace que la posibilidad de tener que vacunarnos cada año contra la enfermedad sea una posibilidad muy cierta. Recuerden ustedes que cada año nos vacunamos contra la influenza, porque la influenza, pues el virus mutaba, cambiaba, y entonces la vacuna de que yo me protegía, el otro año ya no me protegía. Todos los años nos vacunamos contra la influenza.
y es una vacuna polivalente, porque me protege contra la influenza estacional, con la H1, con la N1, con la H3, con la N2. No es que yo me tenga que poner 3 vacunas. En una sola vacuna me protege con estas variantes de esos virus. Es probable, ¿no? Cuando hablamos de futuro de las vacunas, que la vacuna del COVID, no contra el COVID, pues tengamos que vacunarnos cada año, y ya está hablando incluso vacunas de segunda generación, porque las ahorita son de primera generación debido a las variantes. ¿Y por qué ya estamos hablando vacuna de segunda generación? Por eso es la charla El futuro de la vacuna. Porque es probable que por la culpa de estas variantes, la sudafricana, que cuando ustedes escuchen B1351, B1351 es la variante sudafricana. La B117 es la inglesa, ¿no? La inglesa, la británica. Y la P1 es la variante brasileña, ¿no? Que vino a nuestro país, ¿no? Y que, según declaraciones del ministro, la mitad de los contagiados eran por culpa de esta variante P1. Ahora se está viendo que no es la P1, el responsable es la C37, que después mencionaremos. Entonces acá tiene las primeras 3 variantes. Y por culpa de estas 3 variantes es probable que tengamos que sacar nuevas vacunas, ¿no? Durante las últimas semanas ha causado preocupación en los científicos del mundo y el público en general la noticia que revelan pues nueva variante del SARS-CoV-2. ¿Y qué noticias? Bueno, ya no hay noticia que cita nuevas variantes. La noticia es que esta nueva variante podría escapar de la acción neutralizante de los anticuerpos dirigidos al virus original. Es decir, si ya mis anticuerpos, porque yo tuve COVID hace 5 o 6 meses, pues la nueva variante varía la espiga, la punta, el spike, y podría ser que esos anticuerpos que yo tengo de repente ya no me definan con la nueva variante y uno vuelva a contagiarse del SARS-CoV-2, ¿no? Y eso pues es una preocupación. Hoy veremos qué se sabe al respecto, ¿no? Y cuál es el futuro de la vacuna que se están desarrollando con el nuevo coronavirus. Primero empezamos con la variante de Kent, ¿no? De Clark Kent, ¿se acuerda de Superman, no? En las revistas. La variante de Kent, le decía yo que es la variante B117. Es la variante inglesa. Le llaman variante de Kent, le digo para que ustedes cuando escuchen variante de Kent, esa variante de Kent es la variante de Inglaterra o del Reino Unido, B117. Podríamos decir que estamos frente a nuevo tipo de virus SARS-CoV-2, es decir, nuevas variantes. Virus portadores de mutaciones que han desarrollado, por tanto, nuevos compartimientos. Por eso se llama variante, ha variado su comportamiento. Y esta variante sucede, ¿no? Como un instinto de conservación del virus. Mientras más contagios, más aglomeraciones, más infecciones, más variantes. Probablemente las variantes serían menos si hubiese nuevos contagios, pero en el mundo cada vez se siguen los contagios, pues cada vez van a seguir nuevas variantes. La variante de Kent es la variante inglesa, la B117. La variante entonces B117 o variante de Kent se descubrió en Londres. Miren, se descubrió en septiembre del 2020. El año pasado, en septiembre, ya estaba esta variante circulando por Inglaterra. Y ahí ustedes se explican por qué la segunda ola pues vino ahí en septiembre, octubre, pero recién conocimos de la nueva variante en diciembre del año pasado, pero ya esta variante estaba circulando ya en septiembre, ¿no? Y eso pues explicaba por qué Inglaterra, que ya estaba tranquilo, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, nuevamente empezaron los contagios, igual que en otros lugares de Europa, y vino la segunda ola, que en el Perú empezó en enero y febrero. Entonces es un virus que lleva una mutación en la proteína de la espiga, la punta que permite la entrada del virus a la célula, esa punta, esa espiga llamado spike o spique, ¿no? Que le sirve para ingresar a la célula. Entonces ahí pueden también variar, mutar, ¿no? Estos virus. La variante tiene más mutaciones en la proteína S y se ha demostrado que las mutaciones en esta variante aumentan la contagiosidad, ¿no? Una de las cosas que nosotros veíamos era que si el RO era 1.5 o 2, una persona con COVID infectaba a 2 personas, cuando uno se enfrenta con esta variante de este SARS-CoV-2, ¿no?
el contagio, el RO ya no era 1.52, el RO se aumentaba a 3 o a 4, es decir, uno contagiaba al doble, es decir, el paciente que porta este virus, pues es más contagioso. Y una de las cosas que se vio y lo conversamos en una charla y ahora se ha demostrado y lo conversamos hace 3 meses, el año pasado creo, en diciembre ya, una de las cosas que se vio es que esta variante, la inglesa, no solamente contagiaba a los adultos mayores, que eran los clásicos, también esta variante solía contagiar a personas que tenían menos edad, o sea, 50 años, 40 años. Entonces, era más contagiosa y atacaba más a personas más jóvenes. Lo que no se demostró era que era más peligroso en el sentido que era más letal, ocasionaba más muerte de manera directa. Y también podría ser el responsable de faltos negativos en la prueba molecular. O sea, las personas que tenían COVID, pues podían resultar con prueba molecular PCR negativo y tenían el COVID, mira. Entonces, esta variante inglesa llamado B117, ok, más contagiosa, ¿no? Y podía contagiar a personas más jóvenes. Esta variante que en inglesa B117 ya se encuentra en muchos países del mundo, ¿no? Y como le decía, es más veloz en el contagio, ¿no? En esos países que han tenido esta variante. En el Perú ha habido ya varios casos de esta variante, aunque hay que reconocer que más ha sido la variante de Manaus de Brasil, pero comenzó a ver, se descubrió esta variante inglesa en nuestro país. Entonces acá tienen ustedes la punta, el spike, que es la entrada, ¿no? Que utiliza el virus para penetrar a la célula del ser humano, ¿no? Y luego replicarse, ¿no? Pero lo que más nos preocupó fue la variante sudafricana y la de Manaus, sudafricana, y Manaus es una ciudad de Brasil. Estos son los nombres de variantes, pues, que nos preocupan en relación a las vacunas, ¿no? La variante sudafricana, como ven acá en el África, y la variante Manaus en Brasil, ¿no? Acá tienen el SARS-CoV-2 con sus famosos spike, ¿no? O puntas, ¿no? O espiga, que es la base para que se formen los anticuerpos neutralizantes y puedan atacar y destruir al virus. La variante B117 o la variante B117 era la variante de Inglaterra. Esta variante, un nombre más larguito, B1350, B117 la de Inglaterra. La B1350 fue descubierta en Sudáfrica. Y mientras que la otra hablamos de septiembre, la B117 de Inglaterra era en septiembre del año pasado, en Sudáfrica en octubre del año pasado, miren, un mes después, la B1351 se descubrió en Sudáfrica. Y probablemente el 80 o 90% de esas personas que tienen COVID, el responsable sea esta variante, por eso gran contagiosidad ahí en Sudáfrica, ¿no? B1351. Esta variante, al igual que la variante inglesa, también es contagiosa. Pero a diferencia de la demás, la mayor parte de mutaciones es en la espiga, en el spike. Y la mayor parte de mutaciones de esta variante, ¿no? La variante B1351, la sudafricana, aquí en la punta es donde más muta. Y eso preocupa, porque los anticuerpos que van a matar al COVID, al coronavirus, los anticuerpos neutralizantes que uno lo forma cuando es infectado por este virus, pues los anticuerpos pues se forman reaccionando con el spike. Y si el spike varía, pues imagínate, es como que yo cambie la cerradura, le cambio el pin de la cerradura y la llave que usted tenía ya no le va a hacer, ¿no? Entonces igual pudiera de repente resistir, ¿no? A esos anticuerpos neutralizantes que se forman debido a la vacuna. Y esa es nuestra preocupación actual. Una de esas mutaciones, por eso esta mutación, ¿no? No importa los nombrecitos, E484K, esta mutación es la más importante, pues es la responsable que los anticuerpos que se producen cuando uno se contagia, ¿no? O los anticuerpos que se producen cuando uno ha sido vacunado, pues no puedan neutralizar el virus. Acá está el spike. Como en la sudafricana, pues las variantes varían mucho el spike, pues si uno tiene anticuerpos debido a que se contagió, pudiera de repente no defenderse con esta variante, esos anticuerpos no hacerle nada a esta variante de Sudáfrica, estamos hablando de la... O si uno se vacunó
como ha mutado la punta, esos anticuerpos que se formaron, al variar la punta puede no reconocerlo y la vacuna no ser tan efectiva como nos gustaría, ¿no? Variante sudafricana. Felizmente que nuestro país no tiene vuelo directo de Sudáfrica, ¿no? Directo. Recientemente, sin embargo, el Instituto de Inglaterra ha informado que ha encontrado esta variante, la B117, y ha adquirido esa mutación. Es decir, se ha producido la variante de otra variante, lo que se abre la puerta a que la variante británica, de repente, al igual que la sudafricana, pudiera también ser neutralizado por los anticuerpos, por la vacunación. Por eso es la charla que yo le digo, el futuro de la vacuna. Miren lo que está sucediendo, ¿no? Que ya pues copión también, ¿no? Esta variante B117, la variante que es de Inglaterra, utiliza esa mutación y de repente puede ser neutralizada por las vacunas. La vacuna de actualmente de primera generación, ¿no? Ya en este año, en enero de este año, se identificó la variante P1. ¿Cuál es la variante P1? La variante P1 es la variante de Manaus, ¿no? De Brasil. Porque esta variante, ¿no? La gente de Brasil, por Caballocoche, entró a Iquitos, entraron a Huánuco y ahí se descubrió en el Perú, los primeros meses de este año, esta variante P1. ¿Cuál es la variante P1? La variante brasileña de la ciudad de Manaus, ¿no? Se ha identificado que casi la mitad, 13 de 31, de la muestra del PCR positiva, recolectada, digamos, el 15 y el 23 de diciembre en Manaus, en Brasil, porque ahí comenzó a estar primero a circular esta variante, hubo un aumento de los casos. Y el P1 tiene 10 mutaciones en esa proteína del espigamina. Ese es otro tipo de mutación, la FA84K, por lo que es posible que tampoco pueda ser neutralizada por los anticuerpos producidos por la vacunación. En otras palabras, ya no solamente la preocupación de la sudafricana, de la variante de Inglaterra, la variante que B1117, sino que esta variante, ¿no? La variante P1, que es la variante de Brasil, la ciudad de Manaus brasileña, también pudiera resistir, ¿no? Pero después ya hemos visto ya el estudio en Cayetano Heredia está demostrando que hay una variante que no se sabe si empezó en el Perú o es en Chile, ¿no? De Perú a veces se va a Chile, Chile viene al Perú, entonces no se sabe muy bien, se llama peruano-chilena, pero la C37 también posee mutaciones. Y esas mutaciones están asociadas a mayor capacidad de contagio. Se ha identificado a fines de diciembre en Lima Metropolitana esta variante. Y fíjense ustedes, el cambio. Casi la mitad de los genomas analizados en esta ciudad representan la variante C37. Recuerden ustedes que los estudios del Instituto Nacional de Salud, el INS, demostraba que casi la mitad, el 45-46% de los contagios ahí en nuestro país era por culpa de la variante brasileña. O sea, el contagio, la segunda ola del Perú, ¿quién tiene la culpa de ese contagio? La variante brasileña. Sin embargo, en el estudio de Cayetano Heredia, ellos han estudiado más el genoma que el INS, y ellos están opinando que más que la variante brasileña, los contagios en el Perú, sobre todo en Lima Metropolitana, en el Callao, el culpable es la C37, que es una variante peruana-chilena, ¿no? Eso todavía está en estudio, ¿no? Lo que no se sabe todavía es si esa variante resistirá la vacuna, si esta variante será más agresiva, no se sabe, pero sí se sabe que es muy contagiosa y es la responsable que nosotros no salgamos de esta segunda ola, porque además de la variante brasileña, tenemos la variante peruano-chilena que se sigue estudiando, se ha estudiado su genoma, ¿no? O llamada también variante peruano-chilena o la C37. Entonces tenemos la variante Ken, la variante inglesa, la B117, la variante sudafricana, la B1351, la variante P1, la P1 que ha estado. Incluso miren ustedes en nuestro país, digamos por Ate-Vitarte, ¿no? Por Santa Anita se encontró la variante P1 brasileña en una señora que no había salido, ¿ah? No había estado por Iquitos, no había estado por el oriente. Uno podría decir, estamos cerca, al límite con Brasil, pero no, ella no había salido.
y es una variante autóctona por los contagios. Miren, se encontró que había tenido la variante P1 Brasil, pero una variante autóctona, ella nunca había salido de viaje. Y ahora tenemos la variante C37. ¿Qué significa todo lo que les estoy diciendo? Dado que las tres nuevas variantes, ¿no? Las tradicionales, ya podríamos decir ya, aparte de la sudafricana, la inglesa y la brasileña, serían las 4 variantes, ¿no? Muestra mutación, sino que estas 3 son las que están más estudiadas. La C37 recién se está estudiando, ¿no? Entonces, esas 3 variantes o esas 4 variantes podemos hacer 2 preguntas, ¿no? Por eso la charla El futuro de la vacuna, 2 preguntas. La primera pregunta es si esas, ¿no? Si esa y otra futura variante que después, aparte de la C37, ¿qué otra variante verán? Entonces, la primera pregunta es si esas 3 o 4 variantes y las que puedan venir, porque a medida que haya más contagio, más transmisibilidad, más variantes. Si esas variantes pueden escapar de la inmunidad adquirida naturalmente y provocar reinfección. En otras palabras, la primera pregunta es, si uno tiene el COVID, se infectó, ya hemos dicho que en el Perú ha habido más de 1.700 infectados, Callao, Lima más de 800.000 y el Callao más de 90.000. Pues bien, todos han desarrollado anticuerpos, todas las personas que se han infectado. La pregunta es si esas variantes van a escapar de esa inmunidad que han adquirido las personas porque se han infectado. ¿Sí? Es decir, las personas que se han infectado van a volver a infectarse, es decir, una reinfección nuevamente por COVID, por SARS-CoV-2. Primera pregunta. Segunda pregunta, si esa variante se van a burlar, se van a escapar de la vacuna, que es una esperanza, por eso la charla del futuro de la vacuna. Entonces, además, una pregunta es, ¿pudiera haber reinfección? Y la otra es, ¿la vacuna protegerá o ya no servirán la vacuna debido a estas variantes, ¿no? Acá tienen, miren, los procesos de vacunación, se aplican en el brazo, siempre uno se aplica en el brazo, en el hombro, brazo derecho, porque uno generalmente es derecho, ¿no? Si uno es zurdo, seguro va a preferir el brazo derecho. Entonces, 2 preguntas. La variante, ¿será responsable de las reinfecciones? Y la segunda, la variante, ¿se burlarán de las vacunas? Primera pregunta, reinfección. Es cierto que ha habido reinfecciones, se ha demostrado personas en el mundo que han tenido una infección y luego se ha vuelto a tener síntomas pequeños, leves, moderados, pero cuando han hecho una PCR y han estudiado que es un virus diferente, es otro tipo de genoma, pues bien, ahí se demuestra que es una reinfección. Pero esos casos confirmados, comparando el genoma del primero con el segundo, ¿no? Pues son pocos, ¿no? 50, es decir, no es muy frecuente la reinfección. A veces uno ha tenido COVID y tiene después de varios meses tos, malestar y cree que nuevamente tiene COVID. Pero acuérdense que el virus incitial respiratorio, el adenovirus, ellos no se han esfumado de nuestro país, del mundo, ellos pueden producir contagio. Obviamente hay que pensar en COVID por la pandemia, está bien, pero no siempre porque uno tiene tos o malestar va a pensar que nuevamente tiene COVID, pero sí ha demostrado que ha habido reinfección. Pero en el Perú ha habido casos confirmados de reinfección, ha habido casos confirmados y estamos hablando digamos, de cientos de casos, pero no pues de miles o millones. Por lo tanto, podríamos nosotros decir que no está demostrado, ha habido casos de reinfección, pero no podríamos ya demostrar o asegurar que efectivamente estas variantes van a producir reinfecciones a gran escala, ¿no? Esperamos que no sea así. Respuesta a las vacunas. Miren, ve, el Johnson & Johnson, recuerden que es la única vacuna que se produce, que se puede poner en una sola, no más una sola vez, una unidosis, ¿no es cierto? Las demás vacunas, la AstraZeneca, la vacuna Sinopharm, la vacuna Pfizer, esa vacuna se pone en 2, ¿no? Con 3 semanas de intervalo. Johnson & Johnson es solamente una vacuna. Pero esta vacuna Johnson & Johnson disminuyó a casos severos y graves de COVID en Sudáfrica. Miren, la mitad le hizo frente, aunque la mitad y casi 2/3 partes en Estados Unidos, respuesta a vacuna. Mientras que la vacuna Novavax proporcionó un nivel de protección con infección leve o moderada
de 60% en Sudáfrica y de 89% en Inglaterra, en el Reino Unido. O sea, aparentemente, Johnson y Johnson y digamos, la Novavax hacían frente al COVID en más del 50%. Una vacuna se da el visto bueno cuando nos protege. Claro, queremos 94, queremos 79 como Sinopharm, pero a partir del 50% ya se puede dar el visto bueno en protección una vacuna, a partir del 50%. Recordemos que la variante B1351, ¿no? La B1351, ¿cuál es? Es la variante sudafricana, ¿no? Es una variante dominante, ¿no? ¿Cuáles son los datos de la vida real? Miren ustedes que a veces confundimos eficacia con efectividad. Israel es un ejemplo de trabajo de efectividad. Eficacia significa, digamos, cuando uno ve, digamos, los objetivos de la vacunación, y la eficacia solamente se habla cuando hay ensayo clínico. Cuando yo, por ejemplo, voy a probar la vacuna y digo, este es menor de edad, ella es gestante, a estas personas que tienen hipertensión o diabetes, o mejor no. Es decir, cuando uno comienza a escoger la persona para vacunar y vemos los efectos de esa vacuna en esa persona que hemos escogido en un ensayo clínico, ese efecto se llama eficacia. Pero si uno quiere ver el efecto de la vacuna ya en la población, no escogemos. Vamos a vacunar a todo lo que tiene más de 20 años para arriba. No estamos escogiendo la edad, si es hipertenso, si es diabético, si es adulto mayor. Pues bien, si queremos ver, digamos, el resultado ya en la población en general, sin escoger como un ensayo clínico, ya se llama efectividad. Entonces, Israel, que es, digamos, el primer país en el mundo que más ha vacunado a su gente y que ahorita ya están saliendo, ya están sin mascarilla, eso lo hemos visto pues en YouTube. Miren usted, él es uno de los pocos países que ha comenzado a estudiar efectividad. Pfizer le daba la vacuna a Israel, pero Pfizer no estudiaba efectividad, sino eficacia. Israel sí ha hecho el estudio porque es el que más ha vacunado pues en su población de la efectividad, ¿no es cierto? Y es muy alentadora. ¿Cuál es el resultado en la población de la vacuna Pfizer? ¿No? Ahí en Israel, ¿no es cierto? Es muy alentador, ¿no? Porque a pesar que los datos del laboratorio indicarían lo contrario, parece que la vacuna contra el SARS-CoV-2 están funcionando. Eso interesa, no solamente la eficacia, sino el impacto en la población, en la efectividad. Por ejemplo, las infecciones en Israel, las personas adultos mayores, más de 60 años, disminuyeron casi en la mitad, desde mediados de enero hasta febrero. Y durante el mismo periodo, las personas que se han hospitalizado han disminuido en una tercera parte, en un 31%. Entonces, los primeros estudios de la efectividad en Israel están demostrando que, debido a la vacuna, ya está habiendo casi la mitad de personas adultos mayores, digamos, están ya disminuyendo, ¿no? Estos casos, las hospitalizaciones, ¿no? De esas personas, pues están disminuyendo. En personas menores, no adultos mayores, menos de 59 años, 30, 40, 50 años que recibieron la vacuna, los casos solamente redujeron a 12%, miren, la consulta. Y las hospitalizaciones fueron hospitalizados más que un 5%. O sea, ya casi nadie se está enfermando, ni se están hospitalizando, debido a las vacunas, al impacto, a la efectividad que Israel ha hecho de esta vacuna, ¿no? Un estudio que todavía no ha sido publicado y no ha sido revisado sugiere que la vacuna Pfizer tiene una eficacia de 66 y 85% para prevenir infecciones, y una eficacia de 87 y 96% para prevenir enfermedades más graves. En otras palabras, promedio, el 94-95% de eficacia lo tiene la vacuna Pfizer, ¿no? A diferencia de Sinopharm, que es un casi 79.4-80%. Conclusión, ¿qué podemos decir? Dado que toda la vacuna que se están desarrollando, ¿contra quién se dirige la vacuna? Contra la punta, que es la puerta de entrada, ¿no? Contra la espiga, el spike del virus, y que se están produciendo con mucha rapidez variantes con esa mutación que va de la acción de los anticuerpos neutralizantes contra este virus. Se tiene que la vacuna de primera generación pueden, de acá, no puedo decir de este año, pero de acá a unos pocos años, de repente ya pueden quedarse atrás obsoletas, ¿no?
porque puede haber resistencia por culpa de la variante y es probable que en el mundo comiencen dentro de poco a fabricarse vacunas de segunda generación que hagan frente a estas variantes, que las variantes van a seguir y van a salir cada vez más variantes. Es una posibilidad. Es lo lógico, ¿no? Lo que ya están ahorita estudiando vacunas de segunda generación. Incluso ya se están estudiando el uso de la vacuna C en personas que tienen menos digamos, de 18 años, ¿no? En menores de edad. Y el gobierno de Sudáfrica tuvo que suspender, esto sí, lamentablemente, la vacuna AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca en el África no funcionó. No hubo protección. Por eso que el gobierno de Sudáfrica tuvo que dejar de aplicar la vacuna AstraZeneca. A diferencia del Johnson Pfizer, esta vacuna AstraZeneca no funcionó en el África y ya se dejó de aplicarse. No fue efectiva con esta variedad, con la variante sudafricana. Y los fabricantes han dicho que están preparando vacuna ya más moderna de nueva generación para hacer frente a esta variante, porque AstraZeneca, que ya llegó a nuestro país y se está yendo a las otras regiones y que es una buena vacuna, bueno, una buena vacuna, pero no funcionó por culpa de la variante sudafricana. Nosotros no tenemos esa variante, felizmente sudafricana, así que debe funcionar esta vacuna, no hay duda, ¿no? En nuestro país. Es muy probable, dicen los expertos, que al igual que sucede con la gripe, tengamos que vacunarnos todos los años con vacuna polivalente, que contenga 2 o 3 variedades del coronavirus. Es decir, que nos proteja con la C37, con la variante, digamos, B117, la variante Kane de Inglaterra, ¿no? Con la variante P1 de Manaus, igual que la vacuna de la, digamos, de la influenza, te protege contra la influenza estacional, con la H3N2, con la H1N1, igual probablemente dentro de unos pocos años tendremos que vacunarnos todos los años y con vacuna polivalente, ¿no? Eso es lo más probable. Bien. Eso es lo que quería yo compartir con ustedes, el futuro de las vacunas. Ahora vamos a decirles las reacciones de las vacunas para luego empezar con las preguntas y respuestas, ¿no? Bien, ¿se ve, no? Sí. Ya. Vamos a ver ahora, y después todas las preguntas que ustedes deseen, los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19, para que no tengamos miedo a la vacuna, sobre todo a los adultos mayores. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19? Protégete del coronavirus, claro. Me voy a proteger con mi vacuna, sí, pues, pero mientras no me vacune y así esté vacunado, miren ustedes, estar en casa, pues, cuarentena, ¿no? Salvo para trabajar, hacer una compra, pero estar en casa, bueno, con la misma familia, pues, que no tenemos ninguna infección, podemos estar juntos mirando una película, pero también cómo nos vamos a proteger, pues con el distanciamiento social, ¿no? Que le llamamos, ¿no? A 1,5 metros, 2 metros, ¿no? El distanciamiento social y con mascarilla, doble mascarilla y lavándonos las manos. No se olviden, no se olviden. Distanciamiento social, el virus no vuela, pero sí se ha demostrado que el virus no solamente se contagia como creíamos antes, con la tos como la gripe, la tos, estornudo, pues bien, me contagio. No, el virus se contagia con aerosoles. La persona que no tose, la persona que no estornuda, está bien, no tose ni estornuda, pero al hablar, porque tenemos que hablar, ya el virus sale por aerosoles. Y por esa razón es que hay que usar doble mascarilla, incluso porque antes uno usaba la mascarilla, se protegía con su careta, pero la careta pues el virus, si es aerosoles del ambiente en un sitio cerrado, puede entrar por la parte superior o la parte inferior del cuello de la careta, ¿no? Y entonces
ya no protegería tanto, ¿no? Entonces es preferible utilizar, si utilizo careta, de todas maneras, doble mascarilla, y la mascarilla pues que cubra no la boca, sino que cubra la nariz hasta el mentón y que esté bien apretadita, ¿no? Ese alambrecito hay que hacer lo que se adapte bien a nuestro puente nasal. Usar bien la mascarilla, distanciamiento y lavado de manos ahorita, que no hay vacuna para todos, son 3 consejos, ¿no? 3 consejos que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? No olvidarnos. ¿Cuál es el riesgo que tiene la vacuna del COVID-19? ¿Qué pasa? ¿Qué riesgo cuando uno se vacuna? Bueno, ninguna vacuna, cualquiera que sea, la Moderna, la AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, tiene riesgo tiene riesgo 0. Pueden provocar efectos secundarios la vacuna, pero que son efectos leves y pasajeros. Es normal. Y es lo que pasa es que el sistema inmune pues está reaccionando. Bueno, muchos de nosotros hemos dicho, nos han puesto la vacuna y ni siquiera hemos tenido dolor. ¿Y qué hemos dicho? Parece que me han puesto agua, ¿no? De manera de broma. Porque es natural que uno pueda reaccionar, digamos, a la vacuna. Eso significa que el sistema inmune está reaccionando, ¿no? La mayor parte no tenemos problemas, no hay efectos secundarios en más del 90%, pero hay un 10% que pudiera haber efectos secundarios y eso no es anormal, pudiera suceder. ¿Cuáles son esos efectos secundarios cuando me aplico una vacuna en general? No estoy hablando de la Pfizer ni Sinopharm, sino en general. El efecto secundario más frecuente es el dolor en el brazo izquierdo. Es un dolor, pero además de dolor, uno puede tener un poco de fatiga, ¿no? De cansancio, o puede tener a veces dolor de cabeza, poco frecuente, pero a veces un poquito de fiebre, ¿no? Entonces, dolor, y solamente hay dolor en el brazo y después pasa. Otro puede tener cansancio, otro puede tener dolor de cabeza, otro puede haber fiebre. No significa que va a tener dolor, cansancio, dolor de cabeza y fiebre, sino puede tener cualquiera de esos signos, síntomas que le estoy hablando, ¿no? Y no debe ser motivo de preocupación. Ya les he dicho, es natural que pudiera haber algunos efectos secundarios, ¿no? De la vacuna. Eso es porque está reaccionando mi organismo. Y entonces un dolor en el brazo derecho izquierdo, donde me han puesto la vacuna. Algunos pueden tener dolor de cabeza, ¿no? Otros tienen un poco de náuseas, a veces duele la barriga o a veces los ha llevado al baño, ¿no? Entonces, hay personas, la mayor parte tienen dolor, ¿qué va a pasar? Hay personas que no han tenido dolor en el brazo, pero han tenido dolor de cabeza, o han tenido dolor de barriga, un poco de fatiga. Son una serie de síntomas que pueden estar de manera asociada o aislada en algún grupo de pacientes que no pasa del 10%, ¿no? Se pueden presentar efectos adversos más graves. La posibilidad de que se presenten efectos adversos graves, en especial reacciones alérgicas, es poco frecuente. Por ello, los laboratorios realizan la vigilancia meses y meses, ¿no? En el caso de la vacuna para el COVID-19, los beneficios superan mucho los riesgos. Uno puede tener riesgo, por lo que le estoy diciendo, el dolor, un poquito de diarrea, de fatiga, pero esas molestias no es nada comparando con el beneficio que uno tiene cuando uno se aplica la vacuna. Pues cuando uno se aplica la vacuna, de repente no todas las vacunas nos van a evitar que nos infectemos. De repente yo me infecto, pero ya no voy a saturar bajo. Uno se infecta, ya no me va a enviar el SARS-CoV-2 al hospital, menos a cuidados intensivos. Eso sí no va a haber, ¿no? Si es que uno se infectó, pero no hace enfermedad severa. Eso es lo más probable que va a suceder con la vacuna. Entonces, la molestia que yo pueda tener no es nada comparando con los beneficios que me proporciona la vacuna. ¿Cuánto demoran en aparecer los efectos secundarios? Si yo me pongo la vacuna, a las pocas horas, el mismo día, uno puede tener los efectos secundarios. El dolor en el brazo, o un poco de fiebre, o de diarrea, fatiga, o dolores a los huesos, a los músculos, el mismo día. Otros lo presentan al día siguiente. Si no es el mismo día, al día siguiente de la vacunación. Pero dura pues un par de días, no me va a durar pues un mes, ¿no? Es poco frecuente eso. Y además si me vacunaron y ya pasaron 5 o 6 días y no me da dolor, no me da un poco de fatiga, ya no me va a dar. No voy a estar esperando, preocupado cuándo me va a dar la molestia. La molestia se presenta en el mismo día o al día siguiente. Después ya no hay molestia. Y esas molestias duran 1 o 2 días, ¿no?
En raros casos se presentan una anafilaxia que es una alergia exagerada. Es bien raro. La literatura habla de un caso en 1.000.000. Ojo, no un caso en 1.000, un caso en 1.000.000, ¿no? Y la alergia se presenta a los 15 y 30 minutos cuando uno ha recibido la vacuna. ¿Qué se recomienda? Si hubiese, por mala suerte, una alergia severa, como se presenta la alergia no al día siguiente, una cosa es el efecto secundario al día siguiente o el mismo día, una cosa es la alergia severa. La alergia severa se presenta en los 15 y 30 minutos. Por esa razón, se recomienda que la persona que se ha puesto la vacuna se ponga, no es que se vaya, debe quedarse sentadito en el lugar de la vacuna, en el parque que le ha puesto la vacuna, unos 15 o 30 minutos, ¿no? Si vemos que no hay ninguna reacción, se va tranquilo a su casa. Y el que si hubiese una reacción, que es rarísimo, pero no imposible, pues ya uno con epinefrina en el lugar donde la han vacunado, se hace frente a esa alergia, ¿no? Con la epinefrina. ¿Los efectos secundarios son más frecuentes en los adultos mayores? No, no es así, al contrario. Los adultos mayores por eso sufren más con la enfermedad. El sistema inmune en el adulto mayor está más deprimido que en el joven. Por eso que el COVID es más severo en el adulto mayor. Por lo tanto, cuando uno se vacuna, el adulto mayor reacciona menos a la vacuna. Más reacciona a la gente que tiene 50 años, 40 años, ¿no? O menos de 60 años. Pero las personas adultas mayores son los que reaccionan menos a los efectos secundarios. Ustedes han visto 80 años y empiezan el 1 de mayo o el 30 de abril a vacunar a los 70 años y ustedes no escuchan que hay reacciones, ¿no? O lo que han vacunado a sus seres queridos que son adultos mayores, en ellos la reacción es menos frecuente que la persona que no es adulta mayor. ¿Y qué pasa cuando uno tiene esos síntomas? ¿Qué hago? Pues bien, póngase pues un paño de agua fría en el brazo donde le está, digamos, donde se puso la vacuna. Paño de agua fría, una compresa en la zona de la inyección y para que ayude a calmar, ¿no? Siempre estar bien hidratado. Y si el paño de agua fría a veces no me calma mucho, pues me tomo un paracetamol, ¿no es cierto? Un analgésico paracetamol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo más frecuente es que hay un poco de dolor al día siguiente o el mismo día de la vacuna? Me pongo un paño pues, de agua fría en el brazo, ¿no? Una media hora, 15 minutos, 30 minutos, o me tomo también un paracetamol bastante líquido y probablemente ya no tenga el dolor, ¿no? Si estoy con fatiga, un poco de fiebre, si más de 38,5, me tomo mi paracetamol y eso me ayuda a bajar la fiebre. Como le digo, esa es una molestia que dura 1 o 2 días, no dura puesto una semana, es transitorio. Si detecta alguna reacción diferente a la esperada, pues ya en ese caso uno tiene que ir a la emergencia, al establecimiento más cercano, ¿no? Y tiene que decir la vacuna que se ha puesto. Si ha tenido una reacción alérgica grave, la reacción alérgica grave se llama anafilaxia, o una reacción rápida, incluso si no fuese grave, a cualquiera de las ingredientes, miren, hay que consultar con el médico. Por ejemplo, ahorita los adultos mayores están poniendo la Pfizer, ¿no? Y van a seguir viniendo más vacunas de Pfizer. Entonces, la vacuna, ¿no? De Pfizer, que protege 95% más que la Sinopharm, la vacuna contra el Pfizer no tiene ningún problema de contraindicación, salvo el polietilenglicol. O sea, la vacuna contra el Pfizer, las personas que han tenido alergia a los mariscos, alergia al pescado, alergia al huevo, ellos no tienen ninguna contraindicación, se pueden, así tenga alergia a la vacuna, alergia al huevo, al chocolate, al pescado, a la fruta cítrica, la vacuna, la RNN mensajero de Pfizer no tiene reacción ni de antibiótico, por lo tanto, los que son alérgicos a penicilina pueden ponerse. No tiene ni siquiera sustancias del huevo en sus ingredientes, pueden ponerse, ¿no? Solamente no se pueden poner cuando tienen una reacción a la polietilenglicol. Esta es una sustancia, ¿no?, que da preservancia a la vacuna, y eso sí puede haber una reacción alérgica a veces severo. El polietilenglicol es una sustancia que está en los laxantes, igual que la lactulasa, a veces muchos corticoides, muchos analgésicos tienen esta sustancia, ¿no?, que es rara, pero el que tenga una alergia, pongamos que sabe a polietilenglicol porque utilizaba un champú, un laxante y reaccionaba fuerte, pues ahí sí no podría vacunarse con la RNM mensajero, ¿no? Pero
salvo esa sustancia, así tenga alergia al huevo, alergia al pescado, alergia a los cítricos, alergia a la penicilina, pueden vacunarse contra la Pfizer, que es lo que están usando los adultos mayores, ¿ya? En la segunda dosis los efectos son más fuertes, bueno, sí. Cuando hay una reacción a la vacuna secundaria, el efecto en la primera dosis es leve, a veces es más fuerte en la segunda dosis porque la persona ya está sensibilizado, ¿no? A veces uno reacciona más en la segunda dosis, pero como le vuelvo a repetir, con Pfizer y AstraZeneca, en la segunda dosis la reacción es un poco más fuerte, pero las reacciones secundarias son leves, dolor, un poquito en el sitio de la inyección, un poco de fiebre, de fatiga, y eso se desaparece en 2 días. Y para eso tenemos el paño de agua fría, tenemos el paracetamol, ¿no es cierto?, para tratarlo. Finalmente, se acuerdan en Williams, digamos, la propaganda negativa contra la vacuna Sinopharm es la vacuna que nos hemos puesto los que estamos en primera línea, los médicos, las enfermeras, todos los profesionales, también la policía, los bomberos, ¿no? La Sinopharm. Y entonces, es verdad que con la vacuna de Wuhan, ni hablar, no había efecto, pero la que compró el Estado fue la de Beijing. Y miren ustedes, esto preocupó, pero hay que aclarar, el PCR positivo, 34% era la eficacia, quiere decir que la mayor parte de vacunados con Sinopharm iba a salir positivo al PCR, pero obvio, y hemos quedado que una persona con vacuna con Sinopharm puede infectarse, pero ya no hace la enfermedad grave, pues no, pero sí se puede infectar, pero ya no hago la enfermedad, ya no se hospitaliza, no se va a la UCI. De saturación, la eficacia es más de la mitad, 62%, ¿no? Que la persona no baja su saturación. Y cuando uno hace una tomografía normal, pues casi un poco más de la mitad es la eficacia, ¿no? La eficacia, o sea, hay un 30, 40% que puede ser anormal en la tomografía. Pero miren, la hospitalización, la eficacia llega al 91%. Eso está diciendo, ¿no?, que la persona que se vacuna con el Sinopharm, ese es el estudio de la Cayetano de Heredia preliminar, el que se vacuna con Sinopharm, pues la mayor parte de ellos, el 91%, pues no se van a hospitalizar, tendrán una infección, pero no es una infección, una enfermedad severa, va a estar saturando bien, no tienen por qué hospitalizarse, recibir oxígeno. Y fallecer, 100% de eficacia. Entonces, lo que hemos recibido la vacuna Sinopharm, pues aparentemente no hay que confiarse, pero podemos estar tranquilos, ¿no? Mucha propaganda negativa se hizo contra el Sinopharm. La persona que recibieron la vacuna de Beijing, no de Wuhan, tiene menos riesgo de hospitalizarse, menos riesgo de aplicarle oxígeno porque va a saturar normal, tiene una tomografía del tórax con hallazgos anormales, menos posibilidades, a diferencia que aquellas personas que no recibieron la vacuna Sinopharm, que recibieron placebo, sí tienen posibilidad de enfermarse y de fallecer, ¿no? Bien, eso es todo lo que quería compartir estas 2 charlas. Ahora sí, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, algo para aclarar. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consulta. Quisiera preguntarle sobre la vacuna AstraZeneca. ¿Cómo así esa vacuna produce coagulantes en el cuerpo humano y en Chile? Y bueno, ha habido desmayos, hasta algunos muertos. Y en Chile han prohibido que se le inyecten a las mujeres, pero a los hombres sí. ¿Qué me puede decir respecto a esa vacuna, doctor? O especificarme más sobre esa vacuna. A ver. Porque en el Perú también ha llegado. Claro. ¿Cuál es el estudio que se ha visto? Se ha visto que en alguna parte de Europa, cuando uno se aplicaba la vacuna AstraZeneca, había formación de trombos. ¿Por qué? La formación de trombos ha habido porque cuando uno se ponía la vacuna contra la AstraZeneca, formaba un anticuerpo. Y ese anticuerpo, pues, producía, pues, una lesión, ¿no? Un anticuerpo que lesionaba a las plaquetas, ¿no? Entonces, ustedes saben que para la plaqueta es bueno para impedir el sangrado, pero indudablemente ese anticuerpo producido por la AstraZeneca atacaba las plaquetas y estas, pues, formaban una malla con la fibrina y producían coágulos. Esos coágulos
se ha presentado más en mujeres, casi no se ha presentado en varones, y se han presentado en mujeres que no eran adultas mayores, ¿no? Mujeres jóvenes y sobre todo coágulos a nivel del cerebro. Sin embargo, la posibilidad que se forme coágulos es bien raro, ¿no? Es bien raro. Y si uno comienza a ver, pues, la posibilidad que son bien raros que se formen coágulos, más son, digamos, los beneficios que uno tendría de no ir a la UCI, no tener una neumonía que lo pueda matar, y por lo tanto ya la EMA y algunos países han vuelto digamos, a autorizar que se puedan vacunar nomás con la AstraZeneca, ¿ya? Siguen los estudios, pero como te digo, ha habido no podemos decir que es la culpa de la AstraZeneca, sino que lo que se ha visto es que en aquellas personas, ¿no? De los millones que se han vacunado con AstraZeneca, algunos han tenido coágulos, ¿no? En el cerebro, coágulos ahí en el abdomen, mujeres jóvenes, y justo se habían puesto la AstraZeneca, ¿no? Porque hay un anticuerpo que ataca las plaquetas pero el riesgo, el daño de una vacuna es nada comparando con los beneficios de la vacunación de AstraZeneca. Por lo tanto, mi recomendación, y es de la recomendación de los científicos, que deberían vacunarse con la vacuna AstraZeneca. Si yo me voy a estar teniendo miedo al coágulo y no me pongo, sobre todo porque se ha ido a las regiones. Acuérdense que a todas las regiones no se puede ir la Pfizer, porque no todas las regiones tienen un congelador de menos 70 grados. La temperatura de menos 5 puede ser con AstraZeneca. Entonces, esa persona que no se vacuna, imagínense más chance ahora con la variante de hacer un COVID que ataca a gente joven y no hay cuidados intensivos. Entonces, un COVID severo, pues, es casi una muerte segura porque no hay UCI, no hay cómo hospitalizar, ¿no? Entonces, aquí los beneficios superan a los riesgos, así que es recomendable vacunarse nomás contra AstraZeneca. Doctor, disculpe, mi mamá sufre de migraña. ¿Sería recomendable que se vacune con esa vacuna? Sí, si no está contraindicado la migraña, no es contraindicación, ¿no? La única contraindicación de las vacunas en general es cuando uno ha tenido, cuando se vacunó en algún momento de su vida, por mala suerte, una reacción anafilática muy severa, que lo tuvieron que hospitalizar, bueno, pero después la mayoría no hemos tenido esas reacciones y uno tiene que aplicarse nomás. Así me han salido ronchitas por el huevo, así ha tenido ronchitas por la naranja. Es verdad, uno puede tener urticaria, alergias a esas comidas, a la clara del huevo, pero eso no significa que voy a tener una reacción a la vacuna. Se puede vacunar nomás. Migraña con mayor razón. La señorita Maribel Morillo, por favor, si desactiva su micrófono para preguntar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, En primer lugar, agradecer y felicitar al doctor Lama por su brillante exposición que nos ha sacado de muchas dudas. Pero a pesar de eso, quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si los jóvenes que todavía son de 40 hasta 50 años tienen la presión alta, tienen diabetes, son obesos, para ellos no se puede adelantar la vacuna. Se tiene que esperar todavía cuando venga como va a venir para el resto. Y ahora yo pregunto que también, ¿por qué no hay una vacuna más, que sea más seguido, ¿no? Que se vacune a todos los jóvenes, porque todos tenemos hijos, todos son jóvenes y estamos pendientes de todo eso. Y la contaminación sigue adelante. Gracias, doctor, se lo agradezco. Hay que diferenciar la persona que no es adulto mayor, que tiene 35 o 50 años, joven, ¿no? De la persona que es joven y es hipertenso, obeso y diabético, ¿no? Recuerden ustedes que ahorita estamos en la primera fase, ¿no? La primera fase ya se está terminando, ¿eh? Ya casi se ha terminado con los profesionales de la salud, con la policía, pero faltaban los adultos mayores, y los adultos mayores ya se termina ya esta semana lo que tienen 80 años para arriba. Ya empiezan el 30 de abril con 70 años y luego viene ya en mayo con los 60 años. Ahí ya se termina la fase, la primera. ¿Y qué empieza? Empieza la segunda fase donde están los adultos jóvenes, pero que son hipertensión y diabéticos, ¿no? Los jóvenes que no son hipertensos y diabéticos, esa es la tercera fase. Los que tienen menos de 60 años, pero son sanos, saludables,
su vacunación probablemente sea de repente en julio, ¿no? Porque esa es la tercera fase, pero ya la segunda fase, que puede ser en junio, cuando terminen los adultos que tienen más de 60 años, en junio empiezan a vacunarse los jóvenes, pero que son hipertensos, ¿ah? O que son diabéticos. Esa es la segunda fase, ya va a venir. Ahora, ¿por qué no nos apuramos? Obviamente, deberíamos apurarnos, porque en realidad el COVID está avanzando con la variante, no hay cuidados intensivos, debería apurarnos, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque ya la gestión del gobierno tiene que esforzarse y ojalá sea así para que compre más vacunas. Pues lo que pasa es que no tenemos suficiente cantidad de vacunas. ¿Y por qué? Porque las vacunas que se producen en los diferentes laboratorios no vienen para el Perú. Acuérdense que lo que más están comprando vacunas son los países europeos y países con plata como Canadá y Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos se ha estoqueado de vacunas, se ha comprado ya demasiado vacunas que tiene guardado, y todas las personas, incluidos los peruanos que se van ahí de viaje, pues son vacunados, ¿no? Sin ser compatriotas de ellos. ¿Por qué? Porque tienen una buena cantidad de vacunas, pero lamentablemente esos países ricos han comprado tantas vacunas que ya pues, los laboratorios y a buen precio no le dan tanta vacuna a países como Ecuador, como Perú, ¿no? Entonces eso explica por qué vacunamos lentamente, porque falta comprar más vacunas, que no den más los laboratorios. Ok, doctor Lama. El señor Mirko Flores tiene una pregunta. ¿Puede bajar su micrófono, por favor? Me ganaron la pregunta, por... Una consulta, doctor. ¿Se puede? Sí, sí, por favor. Sí, claro. Mire, tengo dos preguntitas, una pequeña, respecto a lo que usted antes dijo, que si es derechos... Salieron a las discotecas a estar sin mascarilla y ahí están las consecuencias. Chile ya se está colapsado, ¿no? Pero esta variante que está circulando en Chile y en el Perú, bueno, no se sabe si se originó en el Perú o en Chile, está originando muchos contagios, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Por eso es que los peruanos, además de la variante, la P1, que es la variante brasileña de Manaus, ahora tenemos la variante, la C37, que es también contagiosa, como hasta más de repente que la variante brasileña. Hay mucha posibilidad de que los peruanos nos sigamos contagiando. Por esa razón, ya incluso el gobierno está obligando que cuando uno entra al mercado, entra ya obligando, ya no es sugerencia, entre ya con un decreto supremo. Está obligando a que cuando entremos a un sitio cerrado, uno tiene que estar con doble mascarilla. Ya no mi mascarilla y mi careta, porque utilizo mi mascarilla de tela y mi careta, como antes hacíamos mucho de nosotros, pero acuérdate que la careta facial no me cubre herméticamente. Como es aerosoles, en un sitio cerrado el virus puede estar en el ambiente, un asintomático puso el virus por ahí, pues uno viene y se puede meter a través de la careta, y si mi mascarilla no es una buena mascarilla, pues uno se va a infectar. Una mascarilla buena es la KN95, pero son mascarillas que se utilizan ya a veces con 5 capas, pero si yo tengo mi mascarilla quirúrgica delgadita y me pongo la mascarilla de tela, con ambas mascarillas ya me estoy protegiendo, ¿no? Sobre todo en los sitios cerrados. Eso es lo que mi consejo. Con esta variante que usted dice, la Manaus que hay en el Perú y la C37, mucho peligro de contagio. Siguen los contagios, nadie para los contagios. Y muchos ni siquiera van a ir a la UCI. Terminan falleciendo en su casa porque no hay camas UCI. ¿Qué tenemos que hacer? Doble mascarilla, no se olviden, doble mascarilla, y si su careta encima, mejor. Ok. ¿Se puede seguir una terapia presencial? ¿Una qué? Una terapia presencial. ¿Es recomendable o no es recomendable? Como una consulta presencial cuando uno va. Cuando uno va Mire, a una clínica, le hacen su terapia, bueno, digamos, a la mire, rodilla. hay que reconocer que el ambiente que están con bastante virus, pues ni hablar, pues son los hospitales, los establecimientos de salud, ¿no? O sea, en la medida de lo posible hay que estar haciendo teleconsulta, pues hay bastantes profesionales. Ahora ya hay telemonitoreo, teleorientación, todo eso ya está bien desarrollado en nuestro país, ¿ya? Pero hay que reconocer que hay personas que tienen que ir pues al establecimiento, sobre todo cuando uno va a recoger su remedio, porque de nada vale la teleconsulta si no hay remedio, ¿no? Pero si uno va, tiene que ir con su doble mascarilla y con su careta sí o sí. Además, no se tiene por qué aglomerar porque están atendiendo previa cita, ¿no? Ya no es que uno iba a la demanda y hacía mi cola, ya uno comienza a ir
con cita, ¿no? Pero si tienes una cosa pequeña, no es urgente, estar yendo como antes al establecimiento, no es conveniente, pues, ¿no? Si es en una clínica, doctor. Bueno, tampoco no se puede confiar, porque en la clínica puede una persona que tiene medios económicos va a la clínica, pero eso no lo hace que no pueda ser una persona asintomática, por ejemplo, con virus, y va por otra cosa y no sabe que tiene el COVID. Acuérdense que en el Perú, en el Callao, ha habido un 30% en los estudios estadísticos, hay una tercera, de 10, 3 personas tienen COVID y no tienen síntomas, ¿ah? Doctor, disculpe que sea un poquito largo, pero ahí me quieren obligar a terminar mis terapias presenciales. Y yo le he dicho que yo no deseo hacer terapias presenciales, pero me dicen, si yo ya le hice una, le voy a cobrar las 10 terapias, ¿no? Y tiene que venir a hacérselas. O si no, le damos de alta y termina su tratamiento. ¿En dónde? ¿En la clínica? Así es. ¿Pero qué terapia es? Es terapia a la rodilla, ¿no? Después de que me operaron de los meniscos, ahora estoy haciendo terapia a la terapia rodilla. física. Sí, Terapia sí. física, ¿no? Sí, Ya. así es. Pero la terapia física no lo puedes hacer mucho en casa, pues seguramente van a poner parafina, te van a poner ahí los aparatos de terapia física, ¿no? Pero Exacto. Hacen no está mal, frotación, pero escúchame, contacto. pero si vas a ir a la clínica hay menos aglomeración que en los hospitales del Estado, hay que reconocer. Si vas a ir a la clínica, ahí te van a poner la terapia en la rodilla donde no tienes por qué sacarte la mascarilla, con tu doble mascarilla, tu careta y tu careta facial que protege los ojos, no va a haber ningún problema, ¿no? Y además tienes que ir en tu cita cuando te toca, ¿no? Así es, así es. No hay problema. Muchas Con gracias, esos doctor. cuidados, ya. Bueno, la señorita Doctor, Lisi, buenas por favor, noches. si desactiva su micrófono. La señorita Lisi. Sí, buenas noches. La señorita Lisi, por favor. J3G. Perdón, ahí está la señorita Lisi. Por favor, su pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, una pregunta. ¿La persona que ha contraído COVID o que se ha vacunado puede donar sangre, voluntariamente alguna persona, con los anticuerpos que tiene en su cuerpo? Bueno, no está muy demostrado ese tipo de... Un tiempo queríamos ensayar, ¿no? El transferir como tratamiento de las personas que han tenido COVID, transferirle el suero de personas que han sido convalecientes porque están con anticuerpos, ¿no? Teóricamente, si yo te doy te transfundo sangre, suero, que está con anticuerpos, pues te voy a ayudar a defenderte. Pero en la vida real, ese tipo de tratamiento no ha dado muchos resultados, ¿no? Así es que no es digamos, un tratamiento que sea estandarizado, la terapia con suero de los que han tenido enfermedad de COVID. El único que hay que hacer acá es bioseguridad, prevenir, y como le dije yo, la vacuna, los anticuerpos, pues, pero los anticuerpos que uno ha formado debido a la vacuna, ¿no? Protege mejor que una infección natural. Ya, doctor, muchas gracias. Sí. J3G, por favor, si activa su micrófono. J3G. ¿Sí? Buenas noches, buenas noches, doctor. Lo felicito por la exposición muy educativa y muy concisa y bien entendible. Mi pregunta es, yo sufro de asma, tengo 53 años y sufro de asma. Uso regularmente los inhaladores, la prednisona. ¿Cómo se llama? ¿Algún efecto me podría causar que me pongan la vacuna en su momento o normal? Claro, yo estoy apurado que me pongan porque todos los asmáticos tenemos más riesgos a contagiarnos y más probabilidad a fracasar en el tratamiento. No hay ninguna contraindicación. Los pacientes, mire, el paciente que tiene asma y así utiliza inhaladores debe aplicarse su vacuna. El paciente que es hipertenso, el paciente que es diabético debe aplicarse su vacuna. Solamente no se aplica la vacuna si el hipertenso diabético está descompensado. Se me ha subido la sistólica y la diastólica. Ahorita estoy con 400 miligramos de diabetes, estoy con síntomas metabólicos. En ese momento no puedes aplicarte.
Primero trata tu presión, trata tu diabetes y luego te vacuna. Pero los pacientes diabéticos, hipertensos, que van muy bien con su tratamiento, están compensados, pueden vacunarse. Los asmáticos que con su tratamiento están bien, pueden vacunarse, no hay ningún problema, ¿ya? Ok, muchas gracias, doctor. Ok, la señorita Carla Yo Lidia, soy por favor. Jorge Alemán, tengo triglicéridos hace más de La señorita Buenas Carla Lidia. noches, doctor Aldo. vacunarme. Triglicéridos, no hay doctor ningún Aldo. problema, pueden vacunarse nomás. Sí, ¿cómo estás? ¿Y cómo está? Sí, te Le escucho. saludo a nombre de la Universidad Ricardo Palma, de la Maestría en Salud Pública. Mi consulta era, doctor, si usted Hola. conoce, nos podría explicar brevemente el flujo del reporte de SAVI, porque como ya, en vista que ya se han vacunado una parte de la población, el personal de salud, también se han vacunado a los adultos mayores, está en ese proceso. Sería conveniente que nosotros sepamos, los profesionales de la salud también, y para nuestros familiares que ya se vacunaron, este flujo, ¿no? Ante una reacción adversa que a veces no son de manera inmediata, sino que pueden prolongar, pueden presentarse en un determinado tiempo, ¿no? Esta era mi consulta, doctor. Gracias, felicitarlo por su No, presentación pero, también. claro, pero Carla, lo que nos preocupa a nosotros es la reacción inmediata post-vacunal, ¿no? A diferencia del ESAVI de otra vacuna, lo que preocuparía que es la reacción inmediata, que es la anafilaxia, ¿no? Y la anafilaxia, el tratamiento no espera. Si hay una anafilaxia, ahí va muy bien la adrenalina, ¿no? La adrenalina es el fármaco que te va a ayudar para contrarrestar esa reacción, porque una anafilaxia, ¿qué significa el nombre de anafilaxia? Significa que la persona va a tener taquicardia, va a tener baja de la presión arterial, la hipotensión, la taquicardia, el edema en la cara, dificultad para respirar, esa es la anafilaxia. El examen así de ese tipo de reacción sí preocuparía, ¿no? Y eso se trata pues con adrenalina, porque el corticoide puedes utilizarlo, pero va a demorar su efecto 2, 3 horas. El que te hace el efecto inmediato en minutos es la adrenalina. Entonces, una persona que, por ejemplo, si vas a un lugar que te está vacunando, pongamos una clínica, un hospital, donde están vacunando, te aseguro que ellos tienen a la mano las ampollas de adrenalina o epinefrina. Después no hay ningún otro problema de Correcto, Xavi doctor, con sí, esta vacuna. gracias. Ya. La señorita Luz Fernández, por favor, si desactiva su micrófono. La señorita Luz Fernández. Siguiente, Galaxy J4. Si desactiva su micrófono, por favor, Galaxy J4. Buenas noches, doctor Lamas. Mi consulta es, ¿cómo se llama? Acerca de la vacuna peruana, que he escuchado bastante por las noticias, que se dice que que está siendo buena y todo. ¿Qué opinión tiene acerca de esa vacuna? La vacuna de Farme de Manolo Fernández, acuérdate que está en la fase preexperimental, ¿no? Ha habido anticuerpos, pero con los animales. Acuérdate que después de una fase preexperimental, ya lo que interesa es la experimentación en los seres humanos, ¿no? Que todavía no lo hay. En los seres humanos, indudablemente ya viene la fase 1, que son solamente unas cuantas personas, para ver la formación de anticuerpos y la seguridad de la vacuna. Luego la fase 2, que son cientos de personas, y la fase 3 que ha hecho el Perú, ¿no? Con Sinopharm, está haciendo también con otras vacunas que ya son miles de personas. Pero la vacuna peruana todavía no está en los ensayos clínicos, creo que está en el ensayo preclínico de animales, y que es, bueno, que debería tener pues más apoyo del gobierno, de CONCITEC, ¿no? Es plata para comenzar los ensayos clínicos, porque es una vacuna que es intranasal, ¿no es cierto? Ya no te pone la inyección, sino es intranasal la vacuna. Esperamos que, no sé, el nuevo gobierno apoye, pues, ¿no? Pero tiene que ser con ensayos clínicos, todavía no hay ensayos clínicos con la vacuna peruana. Ya, pero ahí no más que mi pregunta. Ok, gracias, doctor. La señorita Lizzy, Sí. por favor, si activa su micrófono. Señorita Lizzy. Bueno, la señorita Maribel Morillo, se activa su micrófono. Buenas Ok. noches. Quisiera hacer una consulta. He estado revisando algunas noticias
en internet y se habla de que los niños tienen, bueno, han desarrollado inmunidad. Esta es una noticia del extranjero, pero dadas las variantes que se presentan en Perú, ¿no? La agresividad del virus que tiene ahora por la variante brasileña y bueno, ahora también la peruano-chilena. Quisiera saber, de acuerdo con su experiencia, doctor, si usted ha tenido una evidencia de que los niños son igual de vulnerables ante el virus o es cierto que también tienen una inmunidad. Gracias. Los niños también desarrollan inmunidad, igual que el adulto. Lo que pasa es que los niños a veces tienen una buena carga viral y se defienden. No hace muchos niños, desde el punto de vista estadístico, no hace la sintomología del adulto. Es cierto que las nuevas variantes atacan más a gente joven, incluso hay niños que han ido a cuidados intensivos que antes no se veía en el 2020 por culpa de esta variante, ¿no? Sin embargo, pero eso pues no es la mayoría, la mayor parte de niños de 3 años, 8 años que hacen una infección por SARS-CoV-2, los niños pues parece un simple resfrío, se mejoran más rápidamente, están correteando ahí, no es como un adulto, ¿no? Que a veces están con la tos, con dolor de garganta, a veces con fiebre. Los niños no, los niños es más rápido la evolución de este virus y hasta pasa desapercibido esta infección, ¿no? Desarrollan su buena inmunidad y también contagian. Un niño contagia igual que un adulto a otras personas, ¿ah? Más bien muchas personas, incluso que se ha complicado, han sido contagiados pues por los nietos que lo han ido a visitar a la abuelita, al abuelito y los han contagiado. Ya claro que ellos han desarrollado inmunidad, pero han contagiado a sus abuelitos y muchos se han complicado, ¿no? Ok, la señorita Nancy Yáñez, por favor, si hace su pregunta, desactive su micrófono. Ok. ¿Cómo está? Buenas noches. Aldito, quería hacerte 2 consultas. Hola, Nancy. ¿Cómo estás, Aldito? Me pregunta una persona que te está escuchando desde Miami, pero no puede activar su micrófono. Me dice que él ya se vacunó, ya le pusieron las 2 vacunas. ¿Cuál ha sido? La Pfizer. Sí, o la Pfizer. Moderna. Sí, la Ya. Pfizer. Pregunta es... Ya. ¿Qué pregunta? Me dice que en cuánto tiempo se hace la efectividad ya de las 2 dosis y si es necesario que si la mascarilla o no, porque allá les comentan de que ya no es necesario, por eso él está haciendo esa pregunta. Esa es por una parte, y otra pregunta de mi parte es si los pacientes oncológicos que estamos con tratamiento nos podemos vacunar. Eso es todo. Gracias. Ya. Si bien es cierto que la Sinopharm protege con la enfermedad grave, no protege contra la infección, pero sí con la enfermedad grave, disminuye la posibilidad de morir, de ir a la UCI, la Sinopharm. La Pfizer sí protege contra la infección, mira, más del 50, 70% protege con la infección y obviamente, pues con mayor razón con enfermedad grave, ¿no? Pero, o sea, tiene esa ventaja la Pfizer y justo se han aplicado la Pfizer los adultos mayores en buena hora. Pero acuérdate de que son 2 dosis. También se ha demostrado que a diferencia de otras vacunas, cuando uno se pone la primera dosis, se protege con la primera dosis, pero es un 50, 60%. Quiere decir que si yo quiero protegerme, como sucede al 95%, tengo que ponerme la segunda dosis. Si yo me pongo la primera dosis y me da flojera, pues no completo mi esquema de vacunación, la protección es el 50%. Y cuando me pongo la segunda dosis, recuerden ustedes que el anticuerpo no se forma de la noche a la mañana, es progresivo. Cuando uno se pone la segunda dosis, para decir que más o menos está protegido, debe pasar por lo menos 20 días. O sea, si yo tengo un familiar y se ha puesto la segunda dosis, yo ni siquiera le diría, no salgas así nomás, espérate no 20 días, sino espérate un mes. Por eso que ya en Estados Unidos las personas que se han puesto la segunda dosis, incluso hay estudios que ya han pasado un mes después de la segunda dosis, ya ellos están saliendo, sí se pueden reunir entre los familiares, entre los amigos que se han puesto la segunda dosis, que ha pasado más de un mes, sin mascarilla porque ya el contagio va a ser menos, ¿no? Ahí se están dando ya esa, digamos, pero esa libertad, pero en aquellos casos donde se haya demostrado la vacuna, ¿no?
No es que los vacunados y los no vacunados se reúnan, eso todavía está prohibido, pero hay que esperar por lo menos 20 días o un mes después de la segunda dosis para decir que uno está protegido. Antes no. Okay. Y si una persona tiene una neoplasia, no hay ningún inconveniente de vacunarse, sí se puede vacunar, ¿no? La única manera de no vacunarse es una neoplasia que están con quimioterápicos y que está descompensada, pero si una persona con tratamiento está compensada, el oncólogo le va a decir que se vacune, porque una persona con una neoplasia de fondo y que está estable, si no se vacuna, pues el COVID pues, la puede infectar y puede dar una complicación. Entonces, también se debe vacunar, ¿no? Esa persona. Ok. La señorita Lizzy, por favor, se activa su micrófono. Señorita Lizzy. Bueno, el señor Julio Márquez, se activa su micrófono, por favor. Señor Julio Márquez. Doctor, buenas noches. Quería hacerle Sí, una consulta. Dígame, ¿las mujeres embarazadas pueden vacunarse en cualquier etapa de la gestación? Si se vacuna sería mejor en el segundo o tercer trimestre, no en el primer trimestre que se está desarrollando el feto. Miren, eso está discutido. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en los ensayos clínicos no se probó las vacunas en embarazadas. Entonces, tiene una lógica decir, pero si no le hemos probado la vacuna, ¿no? En embarazadas, ¿cómo le vamos a poner la vacuna a una embarazada si no se ha probado la vacuna en ella? No sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, pero también es verdad que tenemos el ejemplo de la influenza. La influenza es una vacuna que se aplica en la gestante y no hay ningún problema. Entonces, mi consejo sería que si una embarazada ya está en el segundo o tercer trimestre, ¿no es cierto? Y el ginecólogo le aconseja, podría vacunarse, ¿no? Al final, no ha habido los ensayos en la embarazada, pero también el riesgo-beneficio, ¿no? Hay toda una experiencia de vacuna del virus de la influenza en mujeres gestantes y no hay ningún problema. No se olviden que la embarazada, cuando tiene COVID, tiene más riesgo de tener problemas que la mujer que no está embarazada. Por lo tanto, si el ginecólogo le da el visto bueno, sugiere, yo no le estaría bien que se vacune la gestante, pero segundo o tercer trimestre. La Sinopharm, por ejemplo, es un virus pues casi muerto, es un virus atenuado, ¿no? Ok. Va, de hecho, generar anticuerpos en la embarazada. Ok. La señorita Violeta Lévano, si activa su micrófono, por favor. Sí, buenas noches, doctor Lama, ¿qué tal? He Hola. escuchado noticias acerca de que las personas que ya han tenido COVID solo necesitarían una dosis de la Pfizer o Moderna. ¿Es correcto esta información? Eso lo dijo Francia. Es muy inteligente su opinión, ¿no? Porque ahí los franceses dicen lo siguiente: si tú has tenido COVID, bueno, los anticuerpos de los que han tenido COVID, más o menos los estudios dicen que te pueden proteger 6 meses. Por lo tanto, si van a pasar los meses, con el tiempo tú te puedes volver a infectar porque ya no vas a tener anticuerpos todavía en tu sangre, ¿no? Entonces, es lógico que te vacunes así has tenido COVID. Por lo menos 3 meses después que has tenido COVID te puede vacunar, ¿ya? Pero en Francia decía, pero si tú has tenido COVID y ya tienes digamos, memoria, ¿para qué te ponen las 2 dosis, no? Basta que te pongas una sola dosis y vuelve a reactivarse pues tus anticuerpos porque ya están sensibilizados por el COVID, que en la vida real te enfermaste. Eso es lo que dice Francia, recomienda una sola dosis los que han tenido COVID. Sin embargo, eso es la opinión de Francia en sus estudios, no es algo que la OMS ha dicho, que todos los que han tenido COVID vacúnense solamente con una sola dosis. Así han tenido COVID, están vacunando con 2 dosis, ¿no? Por lo menos 3 meses después, ¿no? Tiene su lógica, doctor, ¿no? Una sola vacuna. Sí. En todo caso, lo que sí es, si se pone la Johnson & Johnson, después del COVID, basta con una sola dosis, ¿no? Sí, profe. ¿Y qué opina, doctor, acerca de las personas que son alérgicas a los AINES respecto a estas vacunas? No hay ningún problema de vacunarse, como le dije, las personas alérgicas a las comidas,
alérgica a medicamentos, alérgica a la penicilina, pueden vacunarse, ¿no? Polinetilenglicol, que es raro, nomás es la única contraindicación. Después, alergia a otras sustancias no contraindica la vacuna, ¿no? Sobre todo la de Pfizer. Gracias, doctor. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta, doctor. Una persona que tiene hipertensión y aparte tiene hipotiroidismo y está tomando la levotiroxina, ¿se puede vacunar? Sí, claro, no es contraindicado. Uno puede, así tenga hipotiroidismo, diabetes, hipertensión, puede vacunarse, ¿no? No hay ningún problema. Me preguntan si uno que se ha vacunado puede seguir tomando la ivermectina o ya no tendría que usar la ivermectina, ¿no? Bueno, todavía ¿cómo decirles a ustedes? Se ha hecho muy famoso la ivermectina. Lo que pasa es que todo empieza en Australia, pues hacen un estudio de la ivermectina y la verdad que se demuestra que la ivermectina disminuye la replicación del COVID, se demostró. Sin embargo, ese estudio tiene que comprender, ¿no? A veces lo he explicado, que se hizo in vitro, en el tubo de ensayo, no se hizo en vivo. Ha habido muchos estudios, uno de los conocidos que entusiasmó mucho para usar la ivermectina, incluso profiláctico, era de Terence Hill, ¿no? Terence Hill es, digamos, un investigador que él en varios estudios de ivermectina demostró que la ivermectina disminuía los días de hospitalización, disminuía las complicaciones. Entonces, utilizar ivermectina, pues, para los pacientes que tienen COVID como preventivo. Sin embargo, el Instituto de Salud de Estados Unidos dijo que era prometedor ese estudio de Terence Hill, pero que no aconsejaba todavía utilizar ivermectina, como actualmente muchos de nosotros y en el mundo, en algunos países, no en todos utilizan la ivermectina, porque ese estudio era utilizando ivermectina con hidroxicloroquina, con acitromicina, y además no fue un estudio, pues un ensayo clínico. Es más, un ejemplo, mire, un buen estudio de ivermectina, ¿sabe dónde se ha hecho? Un buen estudio de ivermectina se ha hecho en Cali, Colombia, y lo ha hecho hace 2 meses. Ese es un buen estudio de ivermectina, un estudio científico, como deben ser, ¿no? Sobre todo los maestristas que tienen su tesis, porque fue un ensayo clínico. ¿Qué pasó? Hubo 480 pacientes con COVID, vamos a redondear 500, más fácil. En ese estudio en Cali, Colombia, de 500 pacientes que tenían COVID, la mitad, 250, le dieron ivermectina. Le dieron ivermectina durante 5 días. Trataron el COVID a 250 en esa ciudad con ivermectina durante 5 días. Y a los otros 250 pacientes con COVID no le dieron ivermectina, le dieron placebo, no le dieron nada. Resultado de la investigación de un ensayo clínico comparativo, ¿no? Y ciego todavía, porque no sabían que le habían dado placebo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pacientes mejoraron más? ¿Los que le dieron ivermectina o los que no tomaron ivermectina? Los resultados, no hubo diferencia significativa. La ivermectina no mejoró más de los que no tomaron ivermectina. Ya, ese ensayo clínico sí es importante, que se hizo en Colombia y está demostrando que la ivermectina no mejoró más que los que no tuvieron ivermectina. Lo que pasa es que el COVID, el famoso 80-15-5, 80-15-5, ¿qué es? El 80% de COVID, pues van a ir muy bien. El 15% pueden ir a la hospitalización, pero muchos de ellos, más de la mitad, van a mejorar. Y un 5% lamentablemente van a ser graves y muchos van a fallecer. Entonces, muchos que toman ivermectina están de repente, desde el punto de vista estadístico, en el 80% que van a mejorar y piensan que con la ivermectina mejoraron. Pero muchos que no han tomado ivermectina también han mejorado. Ya la EMA, la Agencia Reguladora de Medicamentos de Europa, ya aconsejó que no se use la ivermectina. Y la FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos de América, también ya aconsejó que no se use la ivermectina. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la semana pasada también aconsejó que no es seguro que la ivermectina prevenga el COVID o proteja del COVID. Entonces, si yo me voy a confiar que con ivermectina no voy a tener COVID, pues es peligroso, ¿no? Porque no está demostrado hasta ahorita
abril del 2021 que la ivermectina me va a proteger o me va a curar del COVID, ¿no? Ahorita con las medidas de bioseguridad nomás, porque me puede dar una falsa sensación de seguridad. Entonces no se confíen de la ivermectina, ¿no? Y si uno tomó ivermectina, se toma sus 60 gotas cada 15 días antes de ir a trabajar, bueno, no descuide pues su mascarilla, su lavado de manos, su distanciamiento, ¿ya? Ok. Cristabel Mondragón, si desactiva su micrófono, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta es, Sí. ¿un paciente se puede colocar la segunda dosis antes de los 21 días? Los estudios demuestran que es casi un intervalo de 3 semanas, ¿no? Si te lo pones a los 15 días, no te va a hacer daño tampoco, ¿no? Sino que se prefiere alargar el intervalo de 20 días. Acuérdense que hay dosis de vacuna que se habla de un intervalo de 30 días, de un mes. Acá más bien se ha cortado a 3 semanas, ¿no? Uno lo puede hacer teóricamente, pero se recomienda a las 3 semanas, ¿no? Con todas las vacunas, ¿eh? Las 13, después de 21 días. Gracias, doctor. Ok. El vecino Osvaldo, por favor, si activa su micrófono. Osvaldo. Hay una pregunta que estoy viendo ahí de una persona que dice, doctor, buenas noches. Una persona de 70 años tiene una semana con el COVID y hoy le bajó la saturación. ¿Qué podemos hacer? Una persona de 60 años 70. tiene COVID, ¿cuánto 70. tiempo? ¿Ah? 70. 70 años. Ya, ¿y cuánto tiempo y cuántos días está con COVID? Ahí lo dice en el chat, pero no le pone la saturación. Margaret Mori. Ya, una persona que tiene COVID, el problema del COVID, que es una enfermedad sistémica, es que se vaya al pulmón, ¿no? Descienda al pulmón. Ahí comienza a desaturar. Generalmente la persona que tiene COVID, yo me quedo tranquilo, yo siempre le pregunto, ¿ves cuántos días, desde cuándo tienes COVID? La persona que tiene COVID comienza a tener su neumonía COVID, generalmente antes era a los 8 o 10 días, ahora se ha cortado por la nueva variante, ya a los 5 o 6 días, si se complica a los 5 o 6 días, pero si tiene COVID, ya está en el día número 10, ya prácticamente está saliendo del COVID y es poco probable que se complique con neumonía. Por eso hay que preguntarle cuántos días antes se ha infectado con COVID. Pero al margen de los días, si está saturando, hay que también saber la saturación. Si está saturando 95, 97, 98, no hay ningún problema, ¿no? 94 mínimo, 94. Si satura 90% es porque el COVID ha ido al pulmón y puede estar con 15, 20% ya de afectación del pulmón, que no debe haber ningún problema, pero el problema es que si sigue avanzando y hace 30, 40% de afectación pulmonar ya puede estar haciendo menos de 90% de saturación, ¿no? Y menos de 90 ya es una hipoxia moderada, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es darle oxígeno, como no es un COVID severo, el concentrador que puede dar oxígeno hasta 10 litros por minuto, tiene la ventaja que yo lo conecto a la corriente y me va a dar oxígeno todos los días, toda la noche, y ya no voy a cambiar el oxígeno como el balón de oxígeno. Puedo utilizar el concentrador, ha ayudado muy bien en muchas familias, y con eso su saturación de 90 sube a 95, 96, pasan los días y ya mejora, porque se ve el virus, ¿no? Del pulmón del organismo. Si es que con 10 litros por minuto no mejora la saturación o mejora muy poco y sigue con hipoxemia moderada o severa, ya tiene que utilizar un balón que pueda administrarse 15 litros por minuto. Y si el balón no lo mejora, como ha sucedido en la vida real, ya necesita oxígeno de alto flujo, ¿no? 20, 40 litros por minuto. Acuérdense que ya intubarlo en la UCI ya le da más de 40 litros por minuto, ¿no? Ya necesita UCI. Entonces, esos son los pasos que hay que hacer. Por eso hay que preguntar cómo está la saturación, cuánto tiempo tiene de COVID, ¿no? Doctor, mire, la pregunta que quería hacer, hay un anticuerpo que han creado en Israel que supuestamente ha paralizado el virus. La otra pregunta era también, hay un aumento de mujeres embarazadas en la cama UCI, y la otra es el cambio de clima con los resfríos y la reinfección del expresidente y con su esposa Vizcarra. Ellos se pueden volver a contagiar, se han vuelto a contagiar, pero las nuevas cepas los pueden mandar supuestamente a empeorar o quedan estables. Ya,
Hay que ver qué tipo de estudio es ese anticuerpo de Israel, ¿no? Acuérdate que son ensayos todavía clínicos, todavía no está validado por la OMS. Lo otro es Los resfríos. Lo otro que me está preguntando. ¿Ah? El cambio de clima por los resfríos. Ya, mire, ya eso es importante, pues acuérdense que con el cambio de clima probablemente exista más infecciones por sincicial respiratorio, por adenovirus, y la tos, el olor de garganta puede ser por otro virus y no por el COVID. Ahí entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es importante la epidemiología. Si una persona, por ejemplo, vive en un lugar donde hay casos de COVID en esa comunidad, o una persona ha tenido contacto con otra persona y a los 5 o 6 días en promedio comienza a tener ya síntomas de dolor de garganta, de fiebre, malestar, hay que pensar en COVID. Así estamos en el invierno. Ahora, si está en un lugar donde casi no hay COVID, no ha tenido ningún contacto y comienza a tener dolor de garganta, comienza a tener malestar, puede ser otra virosis, pero la pregunta es, ¿y si es COVID? Voy a seguir contagiando. Entonces, en epidemia de COVID, en el Perú, en este caso la pandemia que es en todo el Perú, pues es mejor hacerse un descarte, ya no pues con la prueba molecular. Si ya tiene síntomas, puede hacerse la prueba antigénica, ya no espera pues varios días el resultado, en media hora está el resultado, ¿no? Para no tener que aislarse, ¿no? Porque también puede que esté pensando que tengo un resfrío, es otro virus, ¿no? Porque estamos en el invierno y de repente es el COVID y yo salgo contagiando a la familia si no me aíslo. Entonces hay que hacerse, en epidemia hay que pensar en COVID, ¿no? Y si una persona, por ejemplo, solamente se le ha ido el gusto y el olfato, eso es COVID. Y si le han hecho la PCR y sale negativo, eso es COVID. No, pero PCR negativo, aíslate, le digo. Pero me ha salido negativo, doctor. No tengo, sí, aíslate, le digo. Si te ha ido el olfato o le duele la garganta, se ha ido el gusto, así salga el PCR negativo, aíslate, porque ese es COVID. O sea, el COVID más manda la clínica que la prueba, por si acaso, la prueba del PCR o la prueba de antigénica. No se olviden que el PCR sale positivo solamente en el 70% de los casos. Hay de 10 personas con COVID, hay 3 personas que pueden tener el PCR negativo. Uno, por la experiencia de la que está tomando el hisopado, de repente le faltó la experiencia. Y segundo, porque el COVID no es la sensibilidad al 100%, salvo que tome la secreción del bronquio. Ahí sale 95% de posibilidad, pero nadie va a poner un hisopado al bronquio, pues no con endoscopía. Uno lo hace en la nariz y en la garganta, y la sensibilidad solamente es un 70%. Quiere decir que puede haber COVID positivo con PCR negativo. Ojo. Entonces ahí lo que manda es la clínica, sobre todo el olfato y el gusto, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Hay un aumento de mujeres embarazadas en cama UCI? Sí, claro, las variantes están produciendo más pacientes que van a la UCI y que son gestantes y que son, digamos, no adultos mayores, ¿no? Y lo que se refiere a Vizcarra, no se ha reinfectado. Él ha hecho infección por COVID. Él nunca tuvo COVID antes, ¿no? Y fíjate qué coincidencia, estando en campaña no se ha infectado y ahora que ya terminó la campaña se ha infectado. Él ha hecho una infección por COVID, pero no se olviden que él se vacunó, no se vacunó con el placebo como dijo, se vacunó con la vacuna verdadera de Sinopharm. ¿Y por qué? Si él ha hecho COVID, le ha contagiado a la esposa. ¿Y por qué se han infectado? Porque la vacuna no protege contra la infección. Ya les enseñé eso, que solamente protege en un 30%. En un 70% no hay eficacia de la infección, pero tiene la infección. Probablemente, si es cierto lo que estamos conversando en esos ensayos clínicos preliminares, Vizcarra no va a ser un COVID severo, menos va a ir a la UCI porque se ha vacunado. Solamente va a ser su infección con COVID, va a tener un poco de malestar, pero no va a desaturar, ni va a tener que hospitalizarse. Bueno, ese es lo que, de acuerdo a los estudios, ¿no? No debe haber COVID severo, pues, porque ya se vacunó. Acuérdense que la experiencia lo tuvo el Fernández, el presidente de Argentina. Él se vacunó con las 2 dosis, hizo COVID, pero gracias a la vacuna, al ser un adulto mayor, el COVID no lo ha enviado a hospitalización, ni menos a la UCI, porque se había vacunado. Entonces el COVID, alguna vacuna puedes infectarte,
pero no te va a hacer una enfermedad, no te va a hospitalizar, no va a invadir tu pulmón. O sea, la vacuna al final no te protege de la infección, pero te protege de que uno no se muera, que no se complique, pues que al final es lo más importante, ¿no? Y eso probablemente suceda con Vizcarra, ¿no? Se ha infectado, pero debe ser leve su enfermedad. Ok. La señorita María Elena ¿Preguntas? López, la señorita María Elena López, por favor, se activa su micrófono. Buenas noches, doctor. Hola. Quería consultarle si una persona hipertensa puede tomar la ivermectina o está contraindicado en los hipertensos. No, la ivermectina no está contraindicado en los hipertensos, ¿no? Sí puedes tomar la ivermectina, una gota por kilo de peso, tus 60 gotas, pero no te va a dañar la hipertensión. Pero si uno toma la ivermectina, el hipertenso de por sí es un factor de riesgo para el COVID, ¿eh? Hay que tener cuidado que el hipertenso, el diabético, no se infecte con COVID, ¿no? Porque puede ser enfermedad más, es un factor de riesgo, ¿no? Pero si uno toma ivermectina, debo suponer porque es para prevenir el COVID, pero ojalá que sea así, porque es una droga pues que es barata, no es dañina como el dióxido de cloro, pero no está demostrado ahorita con seguridad que la ivermectina va a prevenir el COVID. Por lo tanto, si yo tomo ivermectina, no me va a hacer daño seguramente, no me va a hacer que me suba la presión, pero no me va a proteger del COVID. No vaya a ser que yo me descuide pensando en que la ivermectina me va a proteger. Ya, o sea que Entonces, ni como preventivo. no, si la ivermectina en realidad fuese un preventivo, ¿ustedes creen que en el mundo, en el Perú ahorita ha habido más de 1.800, 1.800.000 infectados y muchos toman ivermectina, no hubiese muchos infectados, pues no? Esa es la lógica. O sea, uno toma ivermectina y mejoró con el COVID, pero de repente si no tomaba ivermectina, también mejoraba con el COVID, 80-15-5. El 80% de COVID van a mejorar sin ivermectina, van a mejorar sin diosicloroquina, va a mejorar porque en realidad el COVID mejora solo. ¿Por qué mejoró? Por tus anticuerpos, pues, por los anticuerpos. Ok, gracias. Lo único que han salido ahora, lo último sí, hay ensayos que algo ayuda. ¿Sabe cuál es? Ya le digo para la otra charla, ¿ya? Para la próxima, ¿está bien? ¿O quiere que le diga ahorita? No deje para mañana lo que puede hacer hoy, doctor. Dígalo, doctor. Los últimos estudios, y lo hizo el doctor Castañeda, ¿no? Que es un gran reumatólogo, en una reunión de 500 personas, hace 5 días que tuvimos online. Los últimos estudios que han demostrado los científicos es que algo puede mejorar, pero que sea la panacea, es el utilizar la vitamina D, ¿no? La vitamina D, algo puede ayudar, ¿no? Pero la vitamina D, pues, generalmente viene con el calcio, ¿no? Acuérdate que la vitamina D mejora la absorción del calcio. Entonces uno, si tengo que tomar algo, pues yo me compro mi calcio con vitamina D, pues, o me tomo siempre mi leche que está enriquecido de calcio con vitamina D. Es la única sustancia que aparentemente algo ayudaría, la vitamina D, ¿no? Que tú sabes que cuando te cae el sol se forma vitamina D en el cuerpo, por si acaso, pero el sol, pues, en un parque, pues, que no haya mucha persona, que haya sol, ¿no? Con mi mascarilla. La vitamina D. No hay masa, no es el kion, no es la vitamina D, no es el ajo, no es la cebolla, ni es el zinc. Ok, doctor, gracias. Bueno, ahora sí, creo que ya. Señor Martín Gamarra. Sí, doctor, buenas noches. Sí. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro, Martín. Doctor, 2 preguntitas. La primera es con relación a la mascarilla, que los medios de comunicación muchas veces dicen, y que ahora es algo ya real, usar las 2 mascarillas, pero ellos hablan una mascarilla N95 y la otra de tela, ¿no? Ahora, están exigiendo que a ir a un centro, ¿no? A un supermercado, hay que ponerse las 2 mascarillas. Estas 2 mascarillas involucran 2 N95 o una de tela y una N95. Ahora, con relación al cuidado de la mascarilla, en los medios de comunicación hay personas muy estudiosas, tienen su nombre,
dicen de que no se debe lavar la mascarilla y no se le debe echar alcohol y que la mascarilla a lo sumo debe durar una semana, no más, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de cierto hay todas estas cosas, ¿no? Esa es una. Dos, con relación a la variante. La variante es producto del tipo de país y lógicamente las personas que conviven ahí, que son los que producen esa variante. Y en relación a lo que decía de Sudáfrica, que no fue efectiva la vacuna AstraZeneca, y que sin embargo en Israel, ¿no? Indudablemente sí ha tenido efectividad, ¿no? Ahora debe ser producto también, hay que comparar pues esos dos, Israel es un país desarrollado y Sudáfrica no lo es, ¿no? Está igual que nosotros o de repente, qué sé yo, ¿no? Entonces, a ver qué cosa nos podría decir sobre eso. Cuando uno se pone la N95 o la KN95, esa mascarilla sola te va a proteger contra el COVID, ¿no? Acuérdate que tienen cinco piezas, ¿no es cierto? 5 capas, o sea, una KN95 cuesta más que una mascarilla quirúrgica, pero sí te protege con el COVID. Tú podrías protegerte solamente con una mascarilla, pero KN95. La doble mascarilla se refiere cuando tú utilizas una mascarilla quirúrgica que no tiene 5 capas, sino tiene 3 capas. Y si con una mascarilla quirúrgica no te protege del todo con estas variantes, además de la mascarilla quirúrgica. ¿Aló? Además de esta mascarilla quirúrgica, tú te pones una mascarilla de tela. Entonces, la doble mascarilla se refiere a la mascarilla quirúrgica que tiene 3 capas y encima te pone la mascarilla de tela. A eso se refiere las 2 capas. Si utilizas la KN95, ya te protege, pues, ¿no es cierto? Sin embargo, pues, con estas variantes, uno ya tan preocupado, si yo me pongo la KN95, de todas maneras, yo aconsejaría no confiarse y ponerse una mascarilla quirúrgica o una de tela encima de la KN95, ¿no? Eso sería la protección. O si no, tela con mascarilla quirúrgica o la K95 con una mascarilla quirúrgica encima, ¿no? Encima. Ahora, la mascarilla, la KN95, depende, te puede durar 2 o 3 días. Si tú vas a estar con una K95 todo el día, toda la noche, pues 1 o 2 días, pues depende. Si has sudado, a veces uno sale con la KN95 y se va a la tienda, 20 minutos, compra su pan y regresa y no lo vas a desechar, ¿no? Es diferente a otro tipo de mascarilla. La KN95 te puede durar hasta 2 o 3 días, pero siempre y cuando no se deteriore, no esté muy sudada, no tenga muchas horas al día, ¿no? Y la KN95 o lo cuelgas en tu patio o lo guardas debajo pues de una bolsita pues no de plástico, sino por lo menos de papel, ¿no? No tienes por qué estar echándole alcohol, nada, porque eso lo puedes inutilizar la mascarilla, ¿no? Ese sería mi consejo. Ahora en lo que se refiere para aclarar, la AstraZeneca no funcionó en Sudáfrica, sí funciona en otros países, también va a funcionar en el Perú. No funcionó en Sudáfrica porque en Sudáfrica está la variante sudafricana. La variante sudafricana produce el COVID, pero esa variante está en más de un 80%. Pero en Israel sí funciona, pues, porque en Israel puede haber variantes, pero en Israel no está la variante sudafricana. El problema es que la AstraZeneca no funcionó y por eso ya no se dejó de poner en Sudáfrica. Más bien Johnson & Johnson sí algo funcionó, casi un 50-60% esa vacuna en Sudáfrica, pero AstraZeneca no funcionó en Sudáfrica por la variante sudafricana. No significa que AstraZeneca no funcione con otra variante, ¿no? Nosotros no tenemos sudafricana, sino tenemos la P1, que es la variante brasileño Manaus, y la C37. Con eso sí no hay ningún problema, va a funcionar la AstraZeneca. Bien, ahora sí creo ya Ok, doctor. Listo. Bien, gracias a ustedes ya por su paciencia, pues hemos estado ya casi 2 horas, ¿eh? 1 hora de pregunta, ¿ya? Muy bien, hasta la próxima, ¿ya? Vamos a hacer otra charla. Nos vemos, cuídense.
Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor Lama. Gracias a todos. Chao, Pedro, nos vemos. Gracias, doctor Gracias. Aldo Lama. Chao, nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Nos doctor. vemos. Chao. Chao. Cuídense. Hasta luego, gracias. Nos vemos.